Cordial saludo, mi nombre es Kevin Vega y este es mi video de sustentación del ejercicio 3 de Fundamento de Programación. Bien, ¿qué es lo que nos solicita este ejercicio? Este ejercicio solicita que en una termodinámica eléctrica se requiere un programa para controlar la temperatura de una de sus máquinas. Usando ciclo debe pedir la cantidad de temperaturas a evaluar, ingresar por teclado las temperaturas, evaluar con condicionales y mostrar en pantalla cuál es la temperatura más alta, la más baja y el promedio de temperaturas. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo primero que hicimos fue definir la variable cantidad. Luego de esto procedemos a crear una función, para solicitar cantidad, ¿sí? Entonces aquí pusimos un condicional y este condicional es para que el valor que ingrese aquí tenga que ser entero. De lo contrario, ese ciclo se va a repetir ahí hasta que el valor sea un entero y pasará al siguiente paso. Luego a cantidad le vamos a agregar un valor que va a ser lo que retorne en la función solicitar cambio. Creamos el vector. Aquí lo que hacemos es llamar la función ingresar temperatura. En este espacio llamamos la temperatura, las funciones que nosotros definimos. Y aquí en este caso específico lo que hicimos fue crear la variable y asignarle como valor lo que devuelven las funciones. Y acá imprimimos la temperatura más alta, más baja y el promedio de temperatura. Las funciones se encuentran abajo escritas. Esta es la función ingresar temperatura. Tiene parámetros que son cantidad y temperaturas. Y tiene un ciclo for para llenar el vector, ¿sí? Y aquí tiene una variable de control más un do while, una estructura de control, para que el valor que ingrese en la temperatura sí o sí tenga que ser doble, o del contrario no va a pasar de ahí. Y luego de eso sí le asigna el valor, lo guarda en el vector en la posición que se encuentre ahí y va a ser la temperatura ingresada, y esto va a ser hasta que se llene el vector. Luego de eso hicimos la función calcular promedio de temperatura, que tiene dos entradas, cantidad y temperatura, es el vector, ¿sí? Entonces lo primero que hicimos fue crear una variable que se llame suma de temperatura, donde vamos a guardar la suma de las temperaturas que se encuentren en el vector, y recorremos el vector con un for. Cuando estemos recorriendo el vector con el for, entonces lo que vamos a hacer es que la suma de temperatura va a ser igual a la suma de temperatura en la posición y, es decir, él va recorriendo, mira cuál es el valor y lo agrega se lo suma a esta variable, y así vamos a obtener la suma de las temperaturas. Luego esto lo vamos a dividir entre la cantidad total y esto nos va a retornar la temperatura promedio. Luego creamos una función para calcular la temperatura máxima. Aquí lo que hicimos fue establecer una variable con un valor mínimo tan bajo. Este límite se tomó teniendo en cuenta cuál es la temperatura más baja registrada aquí en la Tierra, y lo colocamos acá. Luego hicimos con un for, recorremos temperatura y usamos un condicional que diga que si temperatura en la posición de I es mayor que máximo, que lo coloque, que le asigne el valor que tiene, y aquí obtenemos el valor máximo. Aquí tenemos la función para calcular el mínimo. Aquí lo que hicimos fue colocar un valor alto para que cuando él haga el recorrido, él compare el valor y comience a escoger el que menos valor tiene. Cuando él termina esto, él obtiene el valor mínimo. Entonces vamos a probarlo de una vez. Ingrese la cantidad de temperatura, en este caso vamos a seleccionar entonces 4. La temperatura en la posición 0, 14,5, vamos a probar. Vamos a ponerle 25,8, 36,7 y menos 7,5. Como vemos, nos dio la temperatura más alta registrada, que es 36,7 grados, la temperatura más baja, que es menos 7,5 grados, y el promedio de la temperatura, que dio 17,375 grados.
Esto lo que hace es comprobar de que el programa funciona correctamente y cumple con su objetivo. Muchas gracias.